doctor, ¿Qué tal, nuevamente. Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto que esté Bueno. aquí nuevamente para aclararnos algunas dudas. ¿Cómo no? Vamos a hablar qué conductas se pueden utilizar sobre el sangrado. Está bien. Bueno, es una pregunta muy interesante y que sé que a la gente le interesa este tipo de situación. Cuando uno habla de sangrado crítico es la pérdida de sangre en muy poco tiempo de gran volumen. Sí. ¿Sí? Esto se puede ver en pacientes con accidentes viales que llegan a una terapia intensiva o en pacientes que en una actitud quirúrgica pueden llegar a tener necesidad de reposición de componentes sanguíneos por sangrados. Acá ya no depende tanto de la casualidad, sino de la causalidad. Es decir, ¿Por qué son esos sangrados? ¿por qué esos sangrados? No se va a producir el mismo sangrado en un paciente que tiene que ser operado de una apendicitis que aquel paciente que tiene que ser trasplantado en un trasplante hepático. O aquellos pacientes que tienen una patología, yo no recuerdo el nombre de la enfermedad, que por ejemplo cuando se cortan y tienen un sangrado que no Está bien, en esos casos uno ya debe de antemano saber que ese paciente tiene una patología específica contra algún factor de coagulación. Creo que la palabra esa medio difícil es hemofilia, Sí. que tienen distintos grados y de... uno tiene que tener el conocimiento previo, ya sea el cirujano, que cuando ve los análisis rápidamente nos llama a nosotros, y en ese caso estamos preparados para esa circunstancia. Exacto. Pero si ponemos como ejemplo el paciente de un trasplante hepático, yo siempre comento, no graciosamente, pero las letras de tango tienen siempre una base importante cuando al corazón lo llaman el bobo, Sí. que es el que se contrae. Y verdaderamente es una situación un poco repetitiva, gracias a Dios, que se contraiga, porque cuando el día que deje de contraerse no vivimos más. No lo contamos. Pero no hace nada más que hacer una estimulación eléctrica mecánica. Es decir, no hay nada, nada elaborado. Claro. Estímulo eléctrico, bombeo. Claro. No más que eso. Pero verdaderamente si yo tengo que pensar en un órgano noble que sea inteligente, que sea el trabajador, no dudo que el hígado está dentro de los primeros lugares. Desde formar anticuerpos, como hablábamos hace muy poco tiempo, proteínas que son fundamentales a partir de los aminoácidos y factores de coagulación. Así que una persona que per se, desde ya, previo, tiene un trastorno hepático, seguramente va a tener alteración de los factores de coagulación que va a ir en detrimento y aumentar la posibilidad de un sangrado en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacía y se sigue haciendo? Si yo tengo evidencia de un sangrado, necesito saber qué es lo que le está faltando a ese paciente en ese momento. Históricamente, y en muchos lugares se sigue haciendo, es tomar una muestra de sangre, esa muestra de sangre llevarla al laboratorio de general o al laboratorio de hemostasia, que es donde se hace el estudio de coagulación, para determinar cuál es el motivo y la vía y el mecanismo que puede llegar a producirlo. Esto tarda operativamente no menos de 35-40 minutos. Y en una persona que está con un sangrado activo, 45 minutos es un tiempo muy prolongado. Entonces, hoy por hoy en la Argentina y desde hace 10 años en el mundo, o un poquito más de 10, podemos tomar de la misma muestra de sangre, pero de la sangre entera, ver in vivo, es decir, lo que le está pasando y cuál es el déficit que tiene a través de un tromboelastómetro, que es un aparato en el cual me va a graficar la formación del coágulo y cuál es la intensidad de ese coágulo formado y si se mantiene en el tiempo o se rompe. Es decir, todas esas cosas me van a ir prediciendo, son predicativas de determinar cuál es la falencia que tiene, cuál es el déficit que tiene y rápidamente poder corregirlo. Qué bueno. Cuanto antes lo corrijo, voy a tener una mejor respuesta porque voy a darle un tratamiento exclusivamente y muy específico a lo que le está faltando. ¿Cuánto tiempo hace que se está adquiriendo este método aquí en Argentina? En el país, menos de un año. Ya hay centros que lo tienen, habemos otros que lo hemos probado y queremos tenerlo,
porque verdaderamente aquí en el Hospital Británico. En el Hospital Británico lo hemos utilizado como una demostración en el mes de noviembre, diciembre, e hicimos un estudio comparativo con los estudios tradicionales, que son ex vivo, es decir, que es una muestra de sangre, el plasma, y la muestra in vivo, que es de la sangre entera. Y no solamente vimos los beneficios que traen, tanto por la rapidez como por la exactitud de lo que necesitamos. Llegamos a tener pacientes que con igual diagnóstico utilizaron más de 30 componentes contra nada o muy pocos componentes. Esto es lo que nosotros planteamos un upgrade, un paso superior en lo que respecta a aseguramiento de calidad. Una transfusión de más no es conveniente, siempre tiene que ser la justa y necesaria. Y de esta forma vamos a hacer un uso racional de los componentes para brindarle seguridad al paciente. Perfecto, bueno, maravilloso, yo le agradezco toda esta información y todos los televidentes, y como siempre le pido el mensaje final sobre este tema a ellos. Sí, quizás el mensaje acá es que a medida que nosotros vamos avanzando y tenemos determinada complejidad de pacientes, estos pacientes obligatoriamente tienen que estar asistidos en centros que brinden esa complejidad. Es para esos centros que esta aparatología, esta tecnología debe ser implementada para disminuir los riesgos, las comorbilidades o riesgos asociados a una transfusión. De esta forma yo puedo bajar el riesgo y brindarle un aseguramiento de calidad a nuestra población.